Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Flash. Y sí, la intro fue tan genérica como la película misma. Y es que la verdad no es que sea una mala película, es un no la amas ni la odias. Principalmente creo que uno de sus puntos más débiles por los cuales medio mundo está atacando la película es los efectos especiales, pero genuinamente creo que eso, si bien es lo más notorio, porque bueno, estamos hablando de películas de superhéroes donde normalmente esperamos CGI pues mínimamente consistente, ¿no? Creo que el punto de Aquiles de esta película sí acaba siendo la historia, y no como tal porque es una mala propuesta narrativa, porque bueno, tiene un ritmo decente, tiene una estructura aristotélica bien marcada, pero creo que la película se pudo haber arriesgado, teniendo en cuenta el material de donde se inspiraba, siendo el cómic de Flashpoint o la película de nombre homónimo. Pero bueno, si te interesa saber qué opino sobre esta película en concreto, te invito a que veas el video, así como que te suscribas y le des like para más contenido y bueno, lo compartas con más personas. Dado el spam de mi canal, vamos a ello. La verdad es que primero quiero hablar de lo obvio para ya sacarlo del camino, y estos son los efectos especiales. Primero que nada me gustaría decir que sí, en efecto, es totalmente cierto todo lo que la gente anda comentando sobre esta película en el apartado de VFX. ¿Por qué? Bueno, creo que es muy notorio en las texturas, en los trajes, en algunos momentos de la Speed Force o cosas así. Creo que es bastante obvio que genuinamente sí parece por momentos Ezra Miller caminando en una caminadora, valga la redundancia, o corriendo respectivamente. Y también, bueno, creo que sí hay bastantes momentos, como uno que me recuerda mucho a Thor Love and Thunder, que bueno, en lugar de ser la cara del niño acaba siendo la cara de Barry Allen. Y esto me ha hecho cuestionarme cómo antes los efectos especiales sí eran más interesantes, o como mínimo sí llegaban a ver películas así. Por poner un ejemplo, Transformers, que a ver, yo no soy fan de Transformers, pero bueno, teniendo en cuenta que la saga viene de antes y que bueno, si quieren un video déjenlo ahí en los comentarios sobre la nueva película. Pero bueno, teniendo en cuenta esa saga, o sea, la verdad no era lo mejor, pero los efectos especiales era como bueno, sigue siendo lo más llamativo. Y vienen trabajándolos desde 2008, si mal no estoy, 2007. Entonces creo que ahí ya hablamos de una consistencia, pero no puedo entender por qué de esas fechas del 2007 para estos días los efectos especiales han empeorado. Digo, se supone que las casas de VFX han mejorado muchísimo, pero pues creo que al parecer no. Creo que o los explotan mucho o ya les están valiendo los trabajos blockbusters que requieren de esta clase de propuestas en los efectos especiales. Pero bueno, ya, dejando a un lado que se parece como un videojuego, porque hay momentos donde sí se ve claramente que van como a 60 cuadros por segundo, quisiera adentrarme de lleno a la historia. ¿Y por qué quiero específicamente ahondar en este punto? Bueno, mis queridos espectadores, yo entiendo en primer lugar que muchos se hayan molestado con que no hayan tomado literalmente el cómic de Flashpoint y que la película al final acabe siendo bastante confusa por diferentes tramas, así como por diferentes agujeros que se crean, porque bueno, creo que eso incluso hasta las mejores películas de viajes en el tiempo tienen, pero pues mientras menos mejor, ¿no? Pero bueno, en este específico caso yo quisiera decir que a mí la verdad, yo vi la película animada, yo también tengo conocimientos del cómic, y genuinamente quisiera decir que sí, obviamente esos materiales son mucho mejores que la película, pero yo no la estaría, por así decirlo, satanizando por no haber sido fiel al material original. Yo, bueno, desde una perspectiva ya muy propia, personal, y no se me ocurre otra palabra para ser más reiterativo en esto, quisiera decir que la historia se cuenta en 3 actos. Teniendo en cuenta que se usa el flashback, creo que se usa, por ejemplo, este recurso narrativo de una manera pues algo conveniente, y daba un potencial increíble a esta película para el montaje. Se usa el flashback en alguna ocasión que uno necesita una explicación, así como para decir, no sé, Zod es un peligro, así, pero ¿por qué es un peligro? Porque cuando yo era joven ahí intenté salvar, pero Zod me cogió mi realidad y pues ya valió, ¿no? Bueno, en lugar de eso,
estás contando una historia de viajes en el tiempo. Creo que la verdad hubiera valido más la pena explotar este recurso, ya que bueno, es uno que no se usa casi en películas de superhéroes. O por qué no hacer un montaje alterno, por ejemplo, recurso que no lo he visto en ninguna película, y en esta en específico lo daba la propuesta porque estás trabajando con varios tiempos. ¿Por qué no tener una narrativa con diferentes líneas temporales aconteciendo al mismo tiempo? ¿Por qué no otorgarle emoción al relato a través de ello? En cuanto a la estructura, la verdad es que siento que igual no juega. Creo que pudo haber saltado, o sea, no sé, haber sido un relato que empezaba a la mitad, saltábamos al pasado, al futuro, presente, y saltar a partir de ahí en el guión. Pero bueno, la película apuesta por una estructura narrativa de 3 actos que bueno, a mí me gusta, pero repito, creo que para esta propuesta hubiera valido más la pena arriesgarse en ello. Además siento que por momentos la comedia es bastante boba, y si bien el segundo acto de la película creo que es lo más rescatable, genuinamente pues en cuanto a todo esto de los chistes, en cuanto a romper el drama y en cuanto a darnos un poco de explicación de Barry y su pasado antes de embarcarse a su viaje, pues me pareció que pudo haber sido algo que tenía más espacio para un desarrollo, una conexión más íntima. Creo que un ejemplo muy claro es el entender quién es el asesino del verdadero asesino de la mamá de Flash, porque bueno, su padre acabó en prisión por eso. Él se supone que está trabajando en el departamento de forense para limpiar el nombre de su padre, ¿no? Pero al final pues ni siquiera aprovecharon el viaje en el tiempo para eso. Además, bueno, la misma película crea una paradoja impresionante entre el Flash del pasado y el Flash monstruoso, que acaban siendo el mismo, se acaban asesinando y bueno, acaban haciendo todo un despapalle. La verdad es que con esto de los viajes en el tiempo creo que ni siquiera se juega con, bueno, valga la redundancia, el mismo concepto de la paradoja para crear expectativas y sobre todo para agregar tensión a las escenas. Por eso Volver al Futuro 2 funciona bastante bien. Por ejemplo, usa ese mismo concepto de paradoja para limitar a nuestros personajes. Además, bueno, en cuanto a la víspera del futuro de DC, la verdad es que no sabría si esta película acaba siendo una especie de soft reboot o genuinamente quería como sustentarse por sí misma. La verdad no sé. La escena postcrédito creo que tampoco aporta mucho, acaba siendo un chiste mal contado de vayan a ver Aquaman 2 y bueno, en fin. La verdad es que también quisiera decirles que esta película tampoco es un desastre, sí es de lo mejorcito que ha ofrecido DC, pero si tomamos en cuenta que DC ha ofrecido, pues con todo el respeto que se merecen, cacas de película, pues ya recibir algo que sea pues no tan caca acaba siendo bueno, quiero suponer. En fin, las expectativas están muy bajas para el futuro de DC, pero con James Gunn quién sabe qué vayan a hacer, y teniendo en cuenta que ya anunciaron que Superman Legacy va a ser como la piedra angular, muchos fans han vuelto a creer en DC. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta película. ¿Crees que aporte para el futuro de Flash o crees que esta se sostenga por sí misma? Si igual tienes algún comentario sobre la misma película, déjamelo saber en la caja de allá abajo. Y bueno, sin más ni más, yo me despido, no sin antes recordarles que no